El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Bueno, queridos hermanos, estamos celebrando ya el 17º domingo de este tiempo durante el año. Vamos caminando en esta gracia que Dios nos da semana tras semana, donde nos encontramos celebrando su amor. Nos reunimos para eso, sobre todo el domingo, que es el día en que conmemoramos la gran manifestación del amor que se hizo vida, venciendo la muerte en Jesucristo. Ese amor de entrega total en la cruz, que se despojó de sí mismo para darle a la humanidad todo lo que Dios a través del Hijo nos quería dar. ¿Y qué es lo que nos quería dar esencialmente? La adopción filial, es decir, hacernos sus propios hijos. Una adopción de amor eterno, a través de una alianza infinita, definitiva. No como la primera que fue preparatoria, sino esta eterna, alianza sellada por la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y nos trajo a todos la vida nueva de los hijos de Dios. Y eso ocurrió un domingo. En aquel entonces todavía no existía esta palabra, vino después, se lo conocía como el primer día de la semana, así se le llamaba. Pero después con el tiempo los cristianos le fueron dando nombre, ¿no?, al descubrir lo que significa celebrar la Pascua del domingo. Y la palabra domingo significa justamente eso, día del Señor. El día que Dios eligió, el primer día de la semana, para traernos a nosotros la libertad y hacernos a nosotros hombres nuevos, empezando de esa manera una nueva historia en la humanidad y en cada uno. A partir de que Cristo murió y resucitó, experiencia que nosotros personalmente tenemos en lo más profundo de nuestro ser, el día de nuestro bautismo y para siempre, ya comenzó una nueva era, un nuevo tiempo, el tiempo del reino. Y ya el hombre que va entrando en esta dinámica por la gracia del Espíritu Santo, ya comprende su verdadera identidad, su verdadera vocación y por consiguiente su destino final en Cristo. Es esa mentalidad nueva donde uno ya se mira con otros ojos, se reconoce de otra manera a sí mismo y vive la vida en otra perspectiva, en la perspectiva de hijo o de hija, sabiendo que en Cristo ahora soy discípulo, en Cristo soy hijo, pero a su vez también enviado por el Hijo, como los demás discípulos desde el primer día, para ser nosotros testigos de Jesús. Y en definitiva, en ese caminar y en ese crecer interiormente en la fe, nos vamos dando cuenta que no somos nosotros, sino es Cristo quien vive en nosotros. Hay un hombre nuevo en mí, una mujer nueva si quieren también,
Cristo en mí y yo en Él, en una comunión eterna de amor, por la fuerza del Espíritu Santo que el mismo Hijo, a través del Padre me dio, que es el Espíritu Santo, que es el amor, que me habita. Y así experimentamos y reconocemos que estamos consagrados, es decir, que somos sagrados con la fuente de lo sagrado, con la fuente de la santidad, que es Dios. Es decir, bebemos de una fuente de amor y de eternidad divina continuamente. Y esa fuente está dentro, fluye dentro nuestro. Eso es importante que lo sepamos, y de hecho lo sabemos, pero que lo percibamos, lo cultivemos. Es una experiencia que puede quedar, sí, en nuestra inteligencia, y de eso podemos saber mucho, porque podemos leer mucho, interiorizarnos mucho, pero si no se transforma en vivencia, en experiencia, ¿no? Entonces, nunca vamos a poder, si se quiere, degustar de este misterio al cual nosotros pertenecemos, ¿no? ¿Y cómo se hace esa vivencia? Abriéndonos al Señor. Es mucho más simple, porque como es gracia, todo es gracia, lo único que hay que hacer es disponerse a la gracia. Y ahí es donde, como siempre, yo les invito a que se pregunten, ¿no? ¿Te dispones a la gracia de Dios? En tu vida de cada día, que comienza muy temprano tal vez y termina muy tarde por tanta actividad y tantas cosas y responsabilidades, ocupaciones y demás. Sin embargo, en esta vida ajetreada, en un mundo acelerado, vos cristiano, vos cristiana, ¿te animás a detenerte todos los días para hacerte un tiempo y entrar en el silencio? Apagar todos los ruidos por un rato para decir, este es el tiempo sagrado que necesito, porque quiero encontrarme con el Dios que me habita y dejarme encontrar por Él, que quiere fortalecerme porque Él sabe de mi vida. Él está involucrado con mi vida, con mis angustias, con mis cansancios, con mis tristezas, con mis hastíos, ¿no? Él sabe en la realidad que estoy viviendo, en el mundo que estoy caminando, tan difícil, tan contradictorio, tan inseguro, tan incierto en muchas cosas. Él sabe dónde estoy, por eso no me deja, está conmigo, me cuida, se hace presente y quiere manifestarse para que yo me dé cuenta que realmente no estoy solo, y me quiere dar la paz, quiere que descanse con Él en esa intimidad. Por eso qué importante, qué fundamental, hermanos míos, que todos los días ustedes escapen un ratito, busquen el tiempo que tengan, cada uno sabrá cuándo, en qué momento del día, de la jornada, para, insisto, apagar todo ruido, silenciar toda interrupción posible, por un rato, no se hagan problema. No nos creamos tan indispensables de todo, porque eso también es una trampa. Y en ese momento de silencio, esos minutos de silencio, que cuanto más prolongados mejor, por supuesto, podamos cerrar nuestros ojos, respirar profundo y hacer ese camino al corazón. Voy para adentro. Como decía una santa carmelita, Sor Isabel de la Trinidad se llamaba, y ella decía, ahora me voy adentro para hablar con los tres, ¿no? Refiriéndose a que iba a su cuarto a hacer silencio para encontrarse con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu, que es una misma realidad de amor. Y en Él, en la Trinidad estamos consagrados, porque Dios es uno solo. Dios es uno solo y nos habita, aunque nos cueste creer. Y entonces ahí hacemos un acto de fe, en el silencio, y contemplamos. Contemplar, ustedes ya saben, significa darlo todo. Darlo todo. No buscar saber ni entender. Dejar que la mente haga lo suyo. Ahora voy al corazón. Menos razón, más corazón. Y en esa cordialidad estoy con mi Padre. Y me quedo ahí, diciéndole, aquí estoy, en vos confío. Y Dios ya sabe todo. No necesita detalles. Porque Él sabe lo que te está pasando. Él sabe el día que estás teniendo. Él sabe el momento que estás atravesando.
Él te acompañó en cada instante de tu vida desde que te creó hasta el fin de los tiempos, cuando ya terminaremos nuestra vida terrenal y nos fundiremos, por así decirlo, en una intimidad eterna, volviendo a nuestro origen final. Entonces Él sabe lo que te está pasando. ¿Qué te puedo contar, Señor, que vos no sepas de mí? Y además vos estás interesado en mí, me amás. Acá te lo entrego todo. De ahí esa invitación que Jesús le hacía a sus discípulos, ¿no? Vengan a mí cuando están afligidos y agobiados, vengan a mí a descansar. Entréguenme el yugo que tienen, que yo les daré otro que es suave y ligero, que es mi amor, mi espíritu, mi presencia. Pero denme todo lo demás, todo ese lastre, dámelo a mí, yo me encargo. ¿Acaso no di la vida por vos, destruyendo lo que te condenaba, que es el pecado? ¿Cómo no voy a poder sacar de tu corazón esto que tanto te angustia y te oprime? Las cosas de todos los días, las realidades de la vida. Ven y compartirlas conmigo. Yo sé lo que estás pasando. Yo sé que se te hace difícil. Yo sé que a veces no tenés respuesta y hasta inclusive dudás de mí, si estoy o no estoy, porque se te está haciendo duro, yo lo sé. Pero no temas, yo he vencido al mundo. Esa dinámica de la fe es la que hay que cultivar como pilar esencial de nuestra vida. Lo demás vendrá solo. Y cuando pasa ese momento, cuando uno se sumerge en la contemplación cotidiana del silencio y la intimidad, ahí Dios empieza, por así decirlo, a apoderarse, a involucrarse, a meterse en esas zonas oscuras, en esas realidades heridas que tenemos de nuestra propia vida, de nuestra historia. El Señor sana, el mejor terapeuta es Jesucristo. Él me entiende y Él es el que puede romper y sanar esa herida que está ahí, todavía supurando, porque Él la conoce mejor que yo mismo. Esa es una experiencia y que se puede lograr. No es tan difícil. Hace falta, sí, la decisión de estar a solas con Él. Porque si no, la vida se nos va en el correr del afuera. Y sí, tenemos fe, nos hacemos inclusive el tiempo de estar en misa, bendito sea Dios. Nos hacemos el tiempo cada tanto de hacer una confesión y está muy bueno, claro que sí. Pero son cosas así. Y sin embargo esto es algo permanente, que hay que buscarlo todos los días. Inclusive para dejar, si se da la ocasión, dejar que resuene en mí lo que el Señor me habló. Por ejemplo, lo que me habló hoy. Hay gente aquí que viene a misa todos los días. Tiene esa gracia, esa decisión. Pero hay gente que no puede venir a misa todos los días. Viene a misa el domingo, bendito sea Dios, porque es el día del Señor. Y después la semana continúa. Pero cuando nos animamos a hacer ese parate y esa mirada interior, como les decía, esta palabra que escuchamos con el corazón penetra de tal manera que después se empieza como a resonar. Y cuando uno entra en oración, resuena como una chispita en la oscuridad. Y ahí uno vuelve. Ahí está, cierto. El Señor me habló, ahora me acuerdo. Porque el Señor es así. Nos tira esas chispas. Vienen a la memoria desde el corazón esos impactos del Espíritu Santo, ¿no? Que vienen a través de los dones, de la sabiduría, del entendimiento, ¿no? De la ciencia divina, que nos ilumina. Por eso qué importante la contemplación, la meditación, el silencio, el estar a solas con el Señor, un espacio saludable. Y si eso también lo pudiéramos incorporar como lo que se denomina la higiene del corazón, que es antes de dormir, ¿no? A la noche, antes de dormir, antes de ya tener esos 5 minutos de Dios
en silencio también, para entregarle al Señor todo lo vivido y dejar que sea el Señor quien limpie. En esta intimidad, Señor, te ofrezco este día, gracias por todo lo vivido, gracias por lo que me diste, y también te entrego mis omisiones o mis errores, o esos dolores que en el día de hoy se me gestaron, injustamente tal vez. Te lo doy, compartir mis últimos momentos del día antes del descanso con Él. Eso se llama higiene del corazón. El corazón se higieniza, se limpia, alcanza plenitud, ¿no? Esto sirve un poquito como introducción a lo que hoy nos propone la palabra de Dios en este 17º domingo durante el año. La primera lectura es una gran enseñanza que Dios nos da, y justamente fíjense dónde está lo esencial. Parte de la historia de este primer libro de los reyes del rey Salomón. El rey Salomón, ustedes saben, era el hijo del rey David. El rey David, ya viejito, muere, y obviamente él es el heredero del trono y asume el trono de su padre, siendo él un muchacho, como lo dice el mismo texto. Y no le fue fácil a Salomón, sino que en él, obviamente, habría una gran preocupación. ¿Cómo hago? Mi padre era un gran rey, uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Israel, un gran rey, muy querido por el pueblo, que él obtuvo para Israel grandes beneficios, ¿no? Victorioso en grandes batallas, en grandes epopeyas, un gran rey. Y Salomón se ve con todo esto encima, y ya un pueblo numeroso. Esa es la preocupación de un joven rey, ¿no? Con buena raíz, obviamente. Y dice que una noche en sueños recibió como la voz del Señor que le llamaba y que le decía, bueno, ¿qué puedo hacer por vos, Salomón? Porque te noto preocupado. Pedime lo que necesitas. Y Salomón le dice, Señor, me toca gobernar el pueblo de mi padre, tu pueblo en definitiva, pueblo numeroso, yo que soy un muchacho, que no tengo experiencia. Yo te pido que me des sabiduría para ser justo, para tomar las decisiones adecuadas, porque solo no sé, no puedo realmente, me supera todo. Y Dios le contesta, en verdad has pedido bien, hijo, porque no me pediste ser poderoso, sobresalir sobre otros reinos, tener grandes victorias y crecer en plenitud del reino, no. Me pediste lo que todo gobernante debe pedir justamente y desear para el pueblo, que es sabiduría para obrar con justicia, para gobernar y guiar con justicia. Por eso te daré una sabiduría como no la tuvo nadie ni la tendrá nadie jamás. Y serás un rey brillante. Y si seguimos leyendo, realmente el reinado de Salomón fue uno de los más brillantes, ¿no? Y sobresalientes después del de David inclusive. Venían de reyes de otras latitudes a ver la grandeza y el esplendor de Salomón, ¿no? Fue quien les construyó por primera vez el templo sagrado al pueblo de Israel para que se encontraran con Dios. Y se le atribuye un salmo a Salomón, que justamente es el salmo donde se pide sabiduría, ¿no? Señor, dame la sabiduría que me asiste desde tu trono de gloria para yo saber lo que es bueno, lo que es de tu agrado, lo verdadero, lo perfecto, lo noble. Y sí, y Dios se la dio. Digo que esto es muy aleccionador para nosotros también, ¿no? Más allá de que nosotros no tengamos tan alta dignidad o responsabilidad, si se quiere, pero sin embargo ciertamente tenemos que vivir una vida con sabiduría y tenemos que pedir a Dios en nuestra vida de cada día que sea Él quien nos ilumine, como decíamos hace un momento, y que sea parte de nuestra oración pedirle con humildad lo esencial, porque Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos, y Dios necesita esto, que nos dé entendimiento, sabiduría, humildad, docilidad, esa capacidad de discernir. Ustedes saben que el discernimiento es saber parar en oración ante algunas circunstancias, sobre todo cuando hay que tomar grandes decisiones, y ahí, iluminados por el Espíritu, ver y discernir. Ver y discernir.
y para poder, con la ayuda de Dios, tomar la decisión no apresurada y concreta, adecuada, ¿no? La segunda lectura tomada de la carta a los Romanos nos muestra en este capítulo 8 a Pablo, ¿no es cierto?, que marca una vez más lo esencial de la vida del cristiano. Y justamente nos recuerda que es Dios el que nos predestinó. Somos predestinados. ¿Predestinados a qué? Predestinados a ser hijos. Y si somos hijos por Jesucristo del Padre, somos herederos de la gloria. Y el Señor nos capacita con el Espíritu Santo para poder descubrir en el aquí y ahora de nuestra vida, todavía terrenal, esta grandeza de ser hijos, esta gran predestinación, porque así lo quiso Dios. Predestinación se entiende teológicamente como esto, ¿no? Como lo que Dios quiere para mí, lo que nos conviene, lo que Dios supo que nos convenía. ¿Y qué es lo que nos conviene? Y cuando alguien ama a alguien, sabe lo que le tiene que dar. Un padre a un hijo le da lo mejor, porque lo ama. Entonces, Dios supo que lo que le conviene al hombre es amar, dejarse amar. Y por eso lo llena del Espíritu Santo. Es la gran carta del Espíritu, la carta a los Romanos, sobre todo a partir de este capítulo 8, ¿no? Un Espíritu que se nos da gratuitamente y que nos asegura en esta predestinación que por Jesucristo ya estamos salvados, que nuestra vida eterna está asegurada, que lo único que tenemos que hacer es creer y disponernos para que Él nos guíe con esta sabiduría de la que hablábamos en la primera lectura, para que yo vaya a saber lo que es bueno, Señor, para saber que no, para que nada me confunda, porque el mundo nos confunde y nos distrae. Entonces dame tu Espíritu, Señor, que sea Él quien me guíe por este camino que vos ya me marcaste, al que estoy predestinado, que es el de la salvación, el de la felicidad, y no viva en la confusión. Y por último, siempre en esta línea, me voy a quedar con una sola parábola de la que nos propone hoy Mateo, que son 3 en realidad, donde dice Jesús que el reino se parece justamente a este hombre que trabajaba en un campo común y corriente, y de pronto, haciendo un pozo, encontró un tesoro magnífico. ¿Y qué hizo? Lo enterró sin decir nada y vendió todo lo que tiene para poder comprar el campo. Imaginémonos, ¿no? Cualquiera de ustedes o nosotros, que nos, ante una realidad así, encontrar algo valioso, pero que nadie lo sabe, y uno invierte todo, y cualquiera te dice, pero por esto vas a dejarlo todo, todos tus ahorros de toda la vida, por este campo lleno de yuyos, con una tierra que ni siquiera sabemos si es fértil. ¿Sí? Porque él sabía que ese campo ocultaba algo que realmente era para él mucho más valioso que todo lo que tenía. Bueno, cuando uno descubre al reino, entonces es lo que dice Jesús, ¿no? Cuando uno descubre la verdad, mi verdad, lo que realmente soy, mi identidad de hijo amado de Dios y el gran tesoro que hay dentro de mí, que es el Espíritu, entonces uno empieza a darle a lo de afuera las cosas que tienen, no las principales cosas, porque cuando uno no tiene claro el tesoro verdadero, todo viene bien. O cualquier cosa de afuera puede ser atractiva y hasta tramposa inclusive. Pero cuando uno maduró las primicias del reino que viven en mí, ese tesoro de amor infinito, y todo lo que de ahí el Señor me da, porque desde ahí brota el amor, la amistad, las buenas relaciones, la fidelidad, la misericordia, la comprensión, la dulzura, la paciencia, todo brota de ahí. Uno es un hombre nuevo, que ya no vive como vive el mundo, o sea, porque sabe que no depende del mundo. Estamos en el mundo, sí, con los pies sobre la tierra, pero no es nuestra realidad la terrenal. Trascendemos, es el tesoro, el reino, el Espíritu, que te hace trascender, y por eso los golpes de la vida te duelen, pero no te voltean, porque yo sé en quién he puesto mi fe. Entonces de esto se trata, ¿no? Descubrí tu tesoro, que está en tu corazón, para poderle dar a todo lo otro
el lugar que tiene que tener. Y ahí te vas a dar cuenta que es lo principal. Bueno, demos gracias al Señor, porque nos da su sabiduría, porque nos ama, porque cada día nos habla. Y demos gracias al Señor porque tenemos la dicha de estar acá, de darnos el tiempo dominical para celebrar su fiesta y sentirnos involucrados e invitados a esta fiesta. Y de aquí nos vamos con la porción de torta de la fiesta para compartirla con alegría, con los que nos encontramos en casa, en la familia, en el trabajo, en la vida cotidiana de la semana. Démosle gracias al Señor. Y nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgen, a nuestra querida Madre, la Virgencita de Luján, para que, como siempre le pedimos, sea ella nuestra intercesora y guía en este camino de la santidad, que es el camino de la alegría espiritual. Que así sea.